¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Hechos Guatemala. Comenzamos ya con las noticias, con los acontecimientos del día. Bueno, hoy día trágico, particularmente para el transporte de pasajeros. Más ataques, más violencia, más muertes, heridos, en fin. Eso es terrible lo que está sucediendo. Bueno, y sucede que dentro de las declaraciones que se dieron hoy, al ser preguntado, el ministro López Bonilla dijo no contar con evidencia acerca de la famosa extorsión que se ha dado en llamar o mal llamar Bono 14 por parte de las pandillas. Esto es algo que no es nuevo, que viene ya de hace algunos años, ha sido de conocimiento público. La semana pasada nosotros le dimos a conocer esta noticia y era justamente la preocupación de los pilotos que recibieron ya la advertencia que tenían que entregar el famoso bono por extorsión. Pilotos de distintas rutas de la ciudad mantienen un miedo latente, pues temen ser víctimas de la extorsión del bono. Según pilotos de la ruta 203, quienes no quisieron ser filmados por seguridad, indicaron que habían escuchado rumores de que los extorsionistas les cobrarían el próximo mes 4,000 quetzales. Según la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, las rutas más atacadas en los últimos días son Ruta 40R El INMI Brigada, con 7 ataques, la Ruta 203 con 6 ataques, la Ruta 96 de Santa Luisa con 5 ataques, y la ruta 36, 37, 10 y 11 con 4 ataques cada una. Los pilotos esperan ser resguardados por elementos de la Policía Nacional Civil, pues creen que las extorsiones incrementen en julio. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias. Bueno, esa nota es evidente. Ya los pilotos denunciaban, estaban al corriente del riesgo. Como les digo, esto no es de este año. Viene de varios años atrás. Eso hace todavía más inconcebible que el ministro diga que no sabía nada al respecto o que no contaba con evidencia al respecto cuando esta es una práctica reiterada. No se hace solo de mes a mes, se hace extra con el llamado bono 14, así le llaman ellos, y también lo hacen extra en tiempo de Navidad con el llamado aguinaldo. Son todas extorsiones que se vienen cobrando, que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones. Bueno, hoy evidentemente no es un día cualquiera para los transportistas. Desde que comenzaron sus labores estaban conscientes del riesgo que representaba salir a trabajar, debido a que se venció el plazo que les había sido dado para pagar ese bono de extorsión. Muchos pilotos que laboran en el transporte público de la ciudad de Guatemala, hoy fue un día duro. Estar aquí sentados significó para ellos una pesadilla, ya que hoy 5 de julio fue el último día que ellos tenían de plazo para pagar un impuesto mal llamado extorsión del bono 14. Ellos nos indicaron que se encontraban preocupados y salieron a trabajar con temor. También dicen que no les alcanza ni siquiera para comprar los productos básicos, mucho menos para pagar una extorsión. Desde la semana pasada se está pagando el bono y hoy era el último día de pago que permitían que se pagara. Así es, por eso salimos atrás, porque no todos lo han pagado. Es el gobierno el que tiene que ver cómo soluciona ese problema, porque uno está expuesto aquí que en cualquier momento se suban a matarlo, cualquiera se sube a matarlo aún por ese pago que es ilegal, ¿verdad? La Defensoría del Usuario del Transporte Público indicó que aunque es raro, los pilotos hoy muy desesperadamente se acercaron a ellos para pedirles ayuda. Algunos pilotos, ayudantes y transportistas también denunciando que les habían entregado teléfonos celulares donde les exigían 100,000 quetzales por ruta de transporte y les daban de plazo el día 5 de julio para que hicieran efectivo el pago de la llamada extorsión o mal llamado bono 14, al cual dicen tener derecho las bandas de crimen organizado. Según los pilotos, lo lamentable es que el gobierno ya conocía esta situación, sin embargo no han hecho nada. Ellos se encuentran todavía con temor, pues tendrán que salir a trabajar mañana y los días posteriores, esperando que no les pase nada. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias. Bueno, era evidente entonces, se venía denunciando desde días atrás, esto ha sucedido en reiteradas ocasiones, no es el primer año que sucede, y hoy
pues 4 pilotos de buses extraurbanos, en este caso extraurbanos de rutas cortas, que prestan servicio incluso de los municipios aledaños hacia la ciudad capital, fueron atacados al extremo de los buses. Esto fue en el extremo de los buses de Ciudad Quetzal. Los pilotos Kevin Urizar, Víctor Martínez, Levi Cajas resultaron heridos, mientras que Juan Pishtun murió a su ingreso al Hospital Roosevelt. Las hipótesis preliminares de la policía indican que el ataque está relacionado con el pago del bono que exigen los pandilleros a los transportistas. Curiosamente, en el lugar se instaló un campamento militar con el objetivo supuestamente de reducir los hechos delictivos. Y vamos a estas declaraciones. A pesar que ha sido del conocimiento público esas amenazas recibidas por los pilotos, ellos lo han denunciado, no es el primer año que sucede, el ministro de Gobernación dijo no tener evidencia alguna sobre este extremo. El ministro de Gobernación aseguró que la cartera que dirige no tiene ninguna evidencia por la extorsión Bono 14, a pesar de la amenaza que lanzaran los delincuentes y las acusaciones que realizara la Defensoría del Usuario del Transporte Público. No tenemos ninguna evidencia, ni en la policía, ni en las mesas de trabajo de las fuerzas de tarea, ninguna evidencia que nos diga que efectivamente esa fecha fue una fecha puesta por los extorsionistas. Entonces, esto ha sido una situación que se levantó por ahí como una información y se empezó a manejar de una manera oficial. Sin embargo, en un fragmento del programa presidencial el 25 de junio, un miembro de la gremial de transportistas hizo una denuncia pública del cobro de extorsiones por el Bono 14. Señor presidente, yo pertenezco a la gremial de transporte urbano de Guatemala. Tenemos un gran problema con la extorsión, como es sabido en todo Guatemala. ¿Qué han hecho ustedes y qué piensan hacer para ayudarnos con este problema? Recuerde que ahorita viene el famoso Bono 14 que nos viene a pedir los extorsionistas. Queremos saber las respuestas de ustedes para ayudarnos a nosotros que nos están dejando asignadas simplemente. Yo creo que esta la podemos tomar como una denuncia porque además tiene el valor de estarla haciendo públicamente, así que aquí de una vez esta tomamos como denuncia y le empezamos a dar seguimiento y respuesta para proteger la actividad que usted desarrolla. El titular de la cartera de Gobernación respondió que no puede acabar con los grupos de extorsiones, pues incluso los propietarios, pilotos y ayudantes están inmersos en las estructuras delictivas que cobran este impuesto. De los dueños del transporte, de los pilotos honrados, porque también hay pilotos metidos en las estructuras de las pandillas que están favoreciendo a las extorsiones, de los ayudantes responsables, porque también hay ayudantes que están vinculadas a las estructuras, y ese es el trabajo de inteligencia que estamos haciendo. Según datos de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones, en 2013 han detenido a 330 personas por asociaciones ilícitas y cobro de extorsión, lo cual representa 16 estructuras desarticuladas. Fabián Galindo, Azteca Noticias. Ustedes vieron las declaraciones del ministro al ser preguntado esta mañana, porque ya se conocía de la fecha, había sido advertido acerca de estos hechos, pues él dijo que no contaba con ninguna evidencia, pero en un programa anterior con el presidente de la República, en donde recibieron una denuncia pública, el mismo presidente le dice que eso puede ser tomado con denuncia y él asiente. Él está de acuerdo en ese momento tal y como lo vimos en la pantalla y sin embargo dice que no hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia. A ver, ¿qué dice el Procurador de los Derechos Humanos? Pues lamentó los hechos de violencia, dice, ocurridos este día contra el transporte público, al mismo tiempo de indicar que desde semanas atrás también ellos habían denunciado las amenazas que estaban sufriendo los pilotos. Jorge de León Duque se refirió al ataque suscitado hoy en contra de pilotos del transporte público, diciendo que hace 2 semanas denunció públicamente que los pilotos estaban bajo una amenaza de no pagar la extorsión denominada Bono 14. Hoy vencía el plazo precisamente. Con suma preocupación, el defensor de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, había puesto este llamado de atención a que se podían dar hechos delincuenciales. Lo lamentamos. Hoy se decía que habían ya 2 o 3 personas asesinadas.
lamentamos la pérdida de vidas humanas, seguimos en una sociedad en la que la violencia es la que nos tiene hoy de rodillas. La denuncia pública inicial de la Defensoría de Usuarios del Transporte de la PDH no especificaba el plazo para pagar la extorsión Bono 14 y no se presentó una denuncia formal al Ministerio de Gobernación porque se temía por la vida de los pilotos. Natiana Gándara, Azteca Noticias. Para que a usted le quede claro la secuencia toda esta en la que se da, cuando hoy viene el ministro y dice no tengo ninguna evidencia, bueno, pues él puede decir que no tenía ningún tipo de evidencia, pero denuncias tenía muchísimas, se lo venían advirtiendo. Esto no es el primer año que sucede. Pero veamos, estas son las declaraciones que le presentamos a usted hace más o menos una semana de pilotos advirtiendo del hecho de esta famosa extorsión del Bono 14. Veamos. Para comprar los productos básicos, mucho menos para pagar una extorsión. Desde la semana pasada se está pagando el bono y hoy era el último día de pago que permitían que se pagara. Así es, por eso salimos atrás, porque no todos lo han pagado. Es el gobierno el que tiene que ver cómo soluciona ese problema, porque uno está expuesto aquí que en cualquier momento se suban a matarlo, cualquiera se sube a matarlo aún por ese pago que es ilegal, ¿verdad? Bueno, se lo habían dicho, pero también la Procuraduría de los Derechos Humanos aduce que había advertido, en este caso, acerca de este tipo de extorsión, la mal llamada Bono 14. Veamos. Hoy vencía el plazo precisamente. Con suma preocupación, el defensor de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, había puesto este llamado de atención a que se podían dar hechos delincuenciales. Lo lamentamos. Hoy se decía que habían ya 2 o 3 personas asesinadas. Lamentamos la pérdida de vidas humanas. Seguimos en una sociedad en la que la violencia es la que nos tiene hoy de rodillas. De ahí entonces resulta inconcebible las declaraciones del ministro de Gobernación en torno a que no contaba con evidencia. Denuncias sí tenía suficientes. Le habían dicho en reiteradas ocasiones que esto pasaba. Y vuelvo a insistir, no es el primer año que esto sucede. Veamos lo que dice el ministro hoy. No tenemos ninguna evidencia, ni en la policía, ni en las mesas de trabajo de las fuerzas de tarea, ninguna evidencia que nos diga que efectivamente esa fecha fue una fecha puesta por los extorsionistas. Entonces, esto ha sido una situación que se levantó por ahí como una información y se empezó a manejar de una manera oficial. Bueno, entonces ustedes vieron, le pusieron atención a las declaraciones del ministro. Dice que no tiene evidencia y que eso se levantó ahí como una información, como que si fuese de alguna manera, de una forma malintencionada, que alguien por ahí está lanzando una información acerca de esto. Vuelvo a insistirles a ustedes, no es el primer año que se denuncia la famosa extorsión esta por... y sigo remarcándolo, el mal llamado Bono 14, como tampoco es la primera vez que suceden extorsiones para Navidad y que les llaman aguinaldo. Entonces, esto venía pasando, era ya una situación que se había dado. Pero además el ministro participó en un programa del presidente de la República, donde se los denuncian, y él asiente, él está de acuerdo y acepta eso. Veamos. Extorsiones por el Bono 14. Señor presidente, yo pertenezco a la Gremial de Transporte Urbano de Guatemala. Tenemos un gran problema con la extorsión, como es sabido en toda Guatemala. ¿Qué han hecho ustedes y qué piensan hacer para ayudarnos con este problema? Recuerde que ahorita viene el famoso Bono 14 que nos viene a pedir los extorsionistas. Queremos saber las respuestas de ustedes para ayudarnos a nosotros que nos están dejando asignadas simplemente. Yo creo que esta la podemos tomar como una denuncia, porque además tiene el valor de estarla haciendo públicamente, así que aquí de una vez esta tomamos como denuncia y le empezamos a dar seguimiento y respuesta para proteger la actividad que usted desarrolla. El titular de la cartera de Gobernación respondió que no puede acabar con los grupos de extorsiones, pues incluso los propietarios, pilotos y ayudantes están inmersos en las estructuras delictivas que cobran este impuesto. De los dueños del transporte, de los pilotos honrados, porque también hay pilotos metidos en las estructuras de las pandillas que están favoreciendo a las
extorsiones, de los ayudantes responsables, porque también hay ayudantes que están vinculadas a las estructuras, y ese es el trabajo de inteligencia que estamos haciendo. Según datos de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones, en 2013 han detenido a 330 personas por asociaciones ilícitas y cobro de extorsión, lo cual representa 16 estructuras desarticuladas. Fabián Galindo, Azteca Noticias.